Era un tiempo oscuro, un período en el que el pueblo de Judá vivía bajo el peso de un exilio que había durado décadas. Imagina una tierra donde el silencio parecía gritar la ausencia de Dios. Jerusalén, otrora una ciudad vibrante y llena de vida, ahora yacía en ruinas. El templo, aquel lugar glorioso que había sido el corazón de la adoración y la presencia divina, no era más que un montón de piedras cubiertas por el polvo del tiempo. Los corazones del pueblo estaban cansados, latiendo a un ritmo lento, marcado por el peso de la derrota y la desesperanza. Para muchos, el regreso a la tierra prometida no era motivo de alegría, sino un triste recordatorio de todo lo que habían perdido. Las calles de Jerusalén, antes llenas de vida, ahora estaban vacías. Las murallas derrumbadas y el templo en ruinas eran un reflejo de la condición espiritual del pueblo. Habían regresado físicamente, pero sus corazones aún estaban cautivos. En medio de este escenario desolador, un hombre fue llamado por Dios para despertar al pueblo y traer de vuelta la fe que parecía olvidada. Ageu no era un profeta famoso ni un líder reconocido. Era un hombre simple, alguien que había crecido en el exilio, lejos de su tierra natal. No sabemos mucho sobre su infancia o juventud, pero es fácil imaginar que creció escuchando historias del Templo de Salomón, aquel lugar majestuoso donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Tal vez soñó con caminar por Jerusalén restaurada, con cánticos resonando entre las paredes sagradas. Sin embargo, al pisar nuevamente su tierra natal, lo que encontró fue el sonido del vacío, el eco de promesas olvidadas. El templo estaba en ruinas, y el pueblo parecía haber perdido la conexión con Dios. Fue en ese silencio que Ageu escuchó la voz de Dios. Una voz que no exigía oro ni ceremonias grandiosas, sino acción, coraje y fe. Ageu sabía que su misión no sería fácil. ¿Cómo despertar a un pueblo que se había acostumbrado a vivir con menos, que prefería el confort de sus casas renovadas al desafío de reconstruir algo tan monumental como el templo? Pero también sabía que había algo más en juego que piedras y paredes. La reconstrucción del templo era un símbolo de algo mayor, un llamado a poner a Dios nuevamente en el centro de sus vidas. Ageu no era un hombre de títulos pomposos ni de grandes hazañas conocidas. No venía de un linaje de reyes ni llevaba la imponencia de un sacerdote. Era un hombre simple, alguien que caminaba entre los demás, cuyas manos probablemente llevaban los mismos callos que el trabajo duro dejaba en todos los exiliados que regresaban. Pero había algo en él que lo diferenciaba. Un brillo en la mirada, un peso en la voz, como si cada palabra que decía llevara un propósito mayor que cualquier tarea cotidiana. Cuando los exiliados finalmente pisaron de nuevo Jerusalén, esperaban encontrar un escenario de esperanza, un nuevo comienzo prometedor, pero lo que los esperaba era una ciudad fantasma, con murallas derrumbadas y el templo, aquel que un día fuera el orgullo de la nación, reducido a piedras esparcidas por el suelo. Era un golpe cruel, como ver el reflejo de un pasado glorioso diluido en el espejo roto de la realidad. Para muchos la alegría del regreso dio paso a una resignación sombría. Si al menos pudieran reconstruir sus vidas, pensaban, eso ya sería suficiente. Y fue exactamente lo que hicieron. Cada uno comenzó a levantar su casa, plantando lo que podía, intentando asegurar el pan de cada día. La reconstrucción del templo, sin embargo, quedó para después. Hay tanto que hacer. ¿Por qué preocuparse por eso ahora? Esa era la excusa más común. Así, el pueblo pasó a vivir entre las ruinas sagradas sin siquiera mirarlas. Pero algo inquietaba a Ageu. Caminaba por las calles y veía casas bonitas, bien cuidadas, contrastando con un montón de escombros que un día fuera la casa de Dios. El templo destruido era como una herida abierta en el corazón de Jerusalén. Un recordatorio constante de que algo aún estaba profundamente mal. Para Ageu, ese abandono era más que una cuestión de prioridades.
Era un símbolo de cómo el pueblo había dejado a Dios en segundo plano. Y así, con un coraje que parecía brotar de una fuente divina, Ageu comenzó a caminar entre la gente, a hablar, a desafiar. Se convirtió en el puente entre el corazón, endurecido del pueblo, y el llamado urgente de Dios. Sus palabras resonaron como un trueno distante. Ustedes dicen que aún no es hora de reconstruir el templo, ¿no? Entonces díganme, ¿es hora de vivir en casas lujosas mientras la casa de Dios está en ruinas? Las palabras de Ageu eran duras, pero necesarias. Él no estaba allí para halagar al pueblo, sino para despertarlo. Sabía que la reconstrucción del templo no era solo una tarea física, sino espiritual. Era un llamado a volver a poner a Dios en el centro de todo. Las primeras piedras del templo finalmente fueron colocadas en el suelo, pero no sin una mezcla de hesitación y esperanza. El templo comenzaba a tomar forma nuevamente, aunque de manera tímida, como una pequeña llama que lucha contra el viento. Los trabajadores, con sus manos callosas y rostros cansados, movían las piedras una por una, recordando las historias que sus padres les habían contado sobre el esplendor del templo de Salomón. Aquel templo, construido con oro, cedro y mármol, había sido un símbolo de la gloria de Israel, pero lo que estaban levantando ahora parecía insignificante en comparación. Mientras las paredes crecían, un murmullo comenzó a extenderse entre el pueblo. No era el sonido del trabajo, sino de comparación. Los más viejos, aquellos que una vez habían visto el templo de Salomón en todo su esplendor, miraban la nueva construcción con tristeza. Sus ojos, llenos de nostalgia, no podían evitar comparar lo que estaban construyendo con lo que habían perdido. «Esto nunca será como el primero», decían algunos, sus voces cargadas de desánimo. «Nunca tendrá la misma gloria». Eran palabras pesadas que comenzaban a afectar no solo el trabajo, sino también el corazón de quienes colocaban cada piedra. ¿Cómo luchar contra las sombras del pasado? ¿Cómo construir algo nuevo y digno cuando los recuerdos de lo que fue parecían tan inalcanzables? Ageu vio lo que estaba sucediendo. Sabía que las manos del pueblo necesitaban fuerza, pero sus corazones necesitaban aún más. Y así, con la misma determinación que lo había llevado a desafiar al pueblo al principio, se levantó para hablar una vez más. ¿Miran esto y piensan que es poco?, preguntó, su voz resonando como un trueno, en medio del silencio. ¿Creen que no tiene suficiente gloria? El pueblo se detuvo, sus herramientas en mano, y volteó a mirarlo. Ageu no era un hombre imponente, pero había algo en su presencia que los hacía escuchar. Pues les digo, continuó, con una firmeza que brotaba de lo más profundo de su ser, la gloria de este último templo será mayor que la del primero. Sus palabras cayeron como una semilla en tierra fértil. Algunos se miraron entre sí, incrédulos. ¿Cómo podía ser posible? El templo de Salomón había sido una maravilla del mundo antiguo, un lugar de riqueza y esplendor sin igual. ¿Cómo podría este nuevo templo, construido con recursos limitados y en medio de tantas dificultades, superar aquella gloria? Pero Ageu no estaba hablando de riquezas materiales. Él hablaba de algo más profundo, algo que el pueblo aún no podía comprender completamente. «No miren solo con los ojos», dijo señalando las paredes que comenzaban a levantarse. «Miren con el corazón. Este templo no es solo un edificio de piedra y madera. Es un símbolo de la fidelidad de Dios. Él no nos ha abandonado, incluso en medio de nuestras dificultades». Sus palabras comenzaron a surtir efecto. Algunos de los trabajadores que antes habían dudado, ahora movían las piedras con un nuevo sentido de propósito. Otros, sin embargo, aún luchaban con sus dudas. «Pero, Ageu», preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa, «¿cómo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros? Hemos pasado por tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Cómo sabemos
que esto no será en vano? Ageu lo miró con compasión, pero también con firmeza. Dios no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos, respondió. Él nos ha llamado a reconstruir no solo un templo, sino también nuestras vidas. Cada piedra que colocamos es un acto de fe, una declaración de que creemos en sus promesas. El anciano asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Ageu sabía que las dudas no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también sabía que cada palabra que decía era una semilla plantada en el corazón del pueblo. Mientras el trabajo continuaba, Ageu caminaba entre los trabajadores, animándolos, recordándoles el propósito detrás de lo que estaban haciendo. No se desanimen, decía. Cada piedra que colocamos es un paso hacia la restauración. No estamos construyendo solo un templo, estamos construyendo un futuro. Pero las dudas no eran el único desafío. A medida que las paredes del templo crecían, también lo hacía la oposición. Algunos de los vecinos, celosos del progreso de los judíos, comenzaron a burlarse de ellos. ¿Qué es esto que están construyendo?, preguntaban con sarcasmo. ¿Un montón de piedras? Ni siquiera se compara con lo que tenían antes. Las palabras de los burladores eran como flechas que intentaban desanimar al pueblo. Pero Ageu estaba allí para recordarles la verdad. No. Escuchen sus burlas, decía. Ellos no entienden lo que estamos haciendo. Este templo no es para ellos, es para Dios. Y Él ve el corazón detrás de cada piedra que colocamos. A pesar de los desafíos, el trabajo continuaba. Las paredes del templo crecían, lentamente pero con firmeza. Y con cada piedra colocada, el pueblo comenzaba a recordar quién era y a quién servían. Ageu sabía que la reconstrucción del templo no era solo una tarea física. Era un llamado a reconstruir la fe del pueblo, a recordarles que Dios estaba con ellos, incluso en medio de sus dificultades. No estamos solos, decía Ageu, su voz llena de convicción. Dios está con nosotros. Y mientras sigamos adelante, Él nos guiará. El pueblo escuchaba, y aunque las dudas aún persistían, también lo hacía la esperanza. Cada piedra colocada era un acto de fe, un paso hacia la restauración no solo del templo, sino también de sus vidas. Las últimas piedras del templo finalmente encontraron su lugar. El sonido de las herramientas disminuyó a medida que las paredes, levantadas, comenzaron a contar por sí solas la historia de un pueblo que se había reerguido. Pero lo que se veía allí, más que piedra sobre piedra, era un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cada rincón, cada altar reconstruido, era un recordatorio de que, incluso después del exilio, incluso después de tanto dolor, el pacto de Dios con su pueblo permanecía intacto. Sin embargo, algo aún flotaba en el aire, una sensación de que la obra, aunque concluida, era solo el comienzo. Ageu sabía que el templo no era solo un edificio, sino un símbolo. Era el lugar donde el cielo encontraba la tierra, donde el pueblo recordaba quién era y quién era Dios. Pero había algo más, algo que Ageu no podía ignorar. El templo no sería solo para el presente, apuntaba a un futuro aún mayor, una promesa que no estaba completamente revelada. Las palabras de Ageu sobre la gloria de este templo resonaban entre los que escuchaban. Algunos miraban la construcción y se preguntaban cómo sería posible. Después de todo, el templo de Salomón había sido un hito de riqueza y esplendor. Pero Ageu hablaba de algo que iba más allá del oro y la belleza. Hablaba de una gloria que el pueblo no podía imaginar completamente. Una gloria que vendría en forma de paz, de redención, algo que trascendía lo físico. El pueblo continuó viviendo y adorando en el templo recién construido, y Zorobabel lideró con renovada convicción. Pero la historia no terminaba allí. El templo era una promesa viva, una pieza en el gran plan de Dios que aún se estaba desarrollando.
Lo que Ageu había iniciado era mucho más que un llamado a la reconstrucción. Era un llamado a la fe, a la obediencia y a la expectativa de algo mucho más grande de lo que podían ver. Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia.